Les dan la bienvenida a este evento. A continuación les presentamos estas recomendaciones en caso de emergencia. Mantener las vías de evacuación libres. Identifique las salidas de emergencia. Conserve la calma, no corra. En caso de sismo, aléjese de las ventanas, lámparas o puertas de vidrio. En caso de presencia de humo, salga del lugar. En caso de requerir atención médica, solicítelo al personal de seguridad más cercano. Siga las instrucciones del personal de gestión de riesgos y diríjase a la zona de seguridad o punto de encuentro. Mantener un distanciamiento seguro y siempre usar la mascarilla. Desinfectar las manos frecuentemente con agua y jabón. Permitir la ventilación en todas las áreas de reunión. La Universidad Técnica de Ambato y la Dirección de Gestión de Riesgos al cuidado y seguridad de la comunidad universitaria. Muy buenas tardes. Continuamos con la sesión vespertina de la segunda Feria de Investigación y la Ciencia, Vive Ciencia UTA 2023. Y vamos a tener la sesión magistral que nos va a presentar el PhD Mario García, que es docente de la Facultad de Ciencia, Ingeniería, Alimentos y Biotecnología, con el título de Polimerización de polietileno de terptalato mediante variantes mutantes de la enzima petasa de Idonelia sacchariensis. El PhD Mario García es ingeniero en biotecnología por la Universidad de las Fuerzas Armadas. Obtuvo el doctorado en filosofía con la especialidad de biología estructural y enzimología en el 2018 por la Universidad de Queensland en Australia y es editor temático de la revista Alimentos. Actualmente desarrolla varios proyectos de investigación que buscan solucionar problemas ambientales relacionados a la acumulación de residuos. A continuación voy a dar paso al PhD Mario García. Muy buenas tardes con todos. Espero que la presentación que voy a brindar la tarde de hoy sea de su interés y bueno, es una muestra de lo que puede hacer la biotecnología por el bienestar de nuestro planeta. Como lo comentó Santi, voy a hablar un poco sobre la depolimerización del plástico empleando enzimas, especialmente la enzima petasa del microorganismo Idonelia sacchariensis. Sí, nada más un corto resumen de lo que va a ser la charla. Y bueno, todos conocemos que el plástico es un problema que afecta a todo el medio ambiente en todo el mundo, especialmente los ambientes acuáticos. Y pese a que existen varias estrategias para remediar este problema ocasionado por el plástico, estas no son enteramente viables. Por lo tanto, la biotecnología nos ha acercado hacia una solución más plausible y más amigable con el medio ambiente, y esto es a través de enzimas. Las enzimas son muy versátiles y pueden ser mejoradas mediante ingeniería, lo cual nos ofrece a nosotros una herramienta muy potente. En sí, ¿cuáles son los problemas que se han identificado alrededor del plástico y del tratamiento del plástico? Primeramente, existe una gran demanda del plástico, especialmente del PET, y esta está destinada principalmente a las industrias alimentaria y textil. Uno de los grandes problemas del plástico PET es de que es un polímero sintético que usualmente se lo utiliza una sola vez, es un material desechable. Además, como problema tenemos de que el plástico es difícil de biodegradar y que las técnicas que tenemos hoy en día para degradar el plástico no son amigables con el medio ambiente. El PET, como comentábamos anteriormente, se acumula en el medio ambiente, principalmente en vertederos y en cualquier parte. La gente tiene normalmente la práctica de utilizar un envase plástico y desecharlo en la basura o desecharlo en la calle o en cualquier parte del medio ambiente. Por la lluvia y a través de los ríos llega a los océanos y puede llegar a matar hasta 100.000 especies animales al año.
Una de las ventajas del PET para que sea utilizado ampliamente en la industria son sus características físicas y mecánicas. Dentro de ellas podemos resaltar su dureza, su transparencia, su maleabilidad y también su bajo costo. Esa es una de las razones por las cuales se lo utiliza como un material de un solo uso o de desecho. La estructura del PET no es muy amigable para la biodegradación. Como comenté hace un momento, el PET es un polímero sintético al cual la microbiota nativa en todo el mundo no ha estado expuesto por muchos años. En realidad, el PET o los plásticos sintéticos se crearon por primera vez alrededor de inicios del 1900. Entonces, los microorganismos no han estado ampliamente expuestos a este polímero y, por lo tanto, no muchas enzimas pueden descomponer el PET. En el PET hay dos elementos que afectan mucho su índice de biodegradación. Uno de ellos es el anillo aromático que podemos ver en la imagen y el segundo es el enlace éster. Ambos son de difícil degradación y normalmente las enzimas que pueden degradar este tipo de moléculas están acostumbradas a degradar otro tipo de polímeros, por ejemplo, las cutinasas y las lipasas, que son enzimas que de alguna manera pueden acoplarse al PET, están acostumbradas a utilizar sustratos que son más pequeños. En cambio, el PET, al tener un anillo aromático, es una molécula mucho más voluminosa que no puede ser procesada por estas enzimas fácilmente. Además, en el PET tenemos una estructura cristalina que normalmente no deja que las enzimas accedan hacia el sustrato y que puedan reaccionar. Las técnicas que se utilizan hoy en día para el reciclaje incluyen tratamientos térmicos y tratamientos químicos. Dentro de los tratamientos térmicos tenemos el termoformado, en el cual el plástico ya utilizado se lo utiliza en máquinas, se lo calienta y se le trata de dar una nueva forma. El problema con esta técnica es de que el plástico procesado por este tratamiento térmico pierde algunas de sus características físicas y mecánicas, las cuales lo hacen idóneo para ser utilizado en las industrias de alimentos. Además, por seguridad alimentaria, por la seguridad de los alimentos, mejor dicho, la industria alimentaria requiere que los envases plásticos sean nuevos, sean vírgenes, con el fin de no contaminar el alimento. Y esto es algo que no se puede garantizar cuando se recicla el plástico por tratamientos térmicos. Otra manera de reciclar el plástico es utilizarlo como combustible para generar calor o generar energía mediante dos procesos, la gasificación y la pirrólisis. Estos dos métodos requieren la utilización de grandes cantidades de energía para poder derretir y calentar el plástico a elevadas temperaturas. Si bien se puede aprovechar las resinas que se generan mediante estos métodos, especialmente por gasificación, en la generación de nuevos combustibles, estas moléculas que se obtienen y que se queman contaminan el ambiente y ya existen evidencias que indican que los desechos volátiles del PET pueden ocasionar severos problemas en los seres humanos y en los animales y por ende pues no es una alternativa muy amigable con el medio ambiente y obviamente con nuestra salud y la de los animales. Por otro lado tenemos los tratamientos químicos. Estos utilizan catalizadores y solventes orgánicos que tienen un costo elevado. Además, este tiene una ventaja de que las resinas que se obtienen a partir de la depolimerización del PET por métodos químicos se puede utilizar para generar nuevo plástico con características iguales a las del plástico virgen. Pero aquí el problema es que este método no es económicamente viable. Entonces, prácticamente la mayor cantidad de plástico que se recicla a nivel mundial en este momento se lo hace nada más por métodos térmicos que son contaminantes. Entonces, aquí nace en sí el tratamiento enzimático. Las enzimas son moléculas o catalizadores biológicos que están acostumbrados a trabajar en condiciones suaves de pH cercano a la neutralidad, no se requiere aplicar grandes temperaturas, ni tampoco se requiere aplicar grandes presiones. Entonces, nos ofrecen herramientas importantes para tratar este tipo de residuos. Las enzimas que son capaces de degradar el PET son aquellas de la familia alfa-beta hidrolasa, como comenté hace un momento, las cutinasas y las lipasas, y hay varias cutinasas que de hecho ya se ha demostrado que tienen actividad sobre el PET, aunque no es significativa. Lo que hacen estas enzimas en sí es depolimerizar el PET en sus componentes estructurales, el TPA, que es el ácido tereftálico, y el etilenglicol, que son los dos insumos con los que se parte para crear nuevo plástico.
Aquí yace en sí la gran utilidad de las enzimas, porque se asemeja un poco al tratamiento químico en el sentido de que se puede obtener nuevamente las moléculas precursoras del PET y que se puede generar plástico virgen. Como decíamos, la industria alimentaria requiere plástico virgen para prevenir que los alimentos no se contaminen. Pero la ventaja del tratamiento enzimático es que no requiere los grandes costos que requiere el tratamiento químico. Entonces, por eso, hoy en día las enzimas han tomado un papel importante en la lucha contra el plástico. Sin embargo, no todo es perfecto y este tipo de enzimas que se han descubierto que tienen actividad sobre el PET necesitan un mejoramiento para llegar a tener una actividad más alta y que sea aplicable ya a sistemas industriales. Una de las enzimas que tiene grandes potenciales para ser utilizada en el tratamiento de la basura plástica ya a escala industrial es la enzima PETasa de Ideonella sakaiensis. Les comento un poco sobre Ideonella sakaiensis. Este microorganismo fue aislado en una planta de tratamiento de plástico en Japón en el año 2016, no es hace mucho tiempo. Cuando se identificó este organismo, como se puede ver en las imágenes del organismo, fue capaz de crecer en un medio de cultivo en el cual el PET era la única fuente de carbono. Entonces de ahí se infirió de que el organismo debe tener enzimas que se secretan al ambiente extracelular y que son capaces de degradar el PET. Ya se tenía una idea de que las enzimas tenían que ser estables a los ambientes que existen fuera de la célula y que deben poder producir moléculas lo suficientemente pequeñas como para que puedan ser importadas dentro de la célula de la bacteria y utilizadas como única fuente de carbono. Y eso fue lo que se demostró al cultivar esta bacteria en el laboratorio. Como podemos ver en las imágenes en el lado inferior, tenemos una micrografía obtenida por microscopía electrónica de barrido, en el cual la bacteria ha consumido el plástico PET, se ve una especie de agujeros en la superficie del plástico y también al medir o al pesar el plástico a lo largo de los diferentes días se veía que perdía su peso. Entonces, de ahí cuando se secuenció la enzima se secuenció el genoma, se descubrió que tenía dos enzimas, la PETasa y METasa, que son las que depolimerizan el plástico en TPA y etilenglicol. La enzima PETasa Ideonella sakaiensis tiene una alta similitud con enzimas cutinasas. Esto es algo interesante y de hecho se asemeja mucho a las enzimas que se utilizaban anteriormente para tratar el plástico, para generar nuevas alternativas para tratar el plástico. Dentro de ellas están las enzimas de T-Fusca, está una enzima que se logró secuenciar del metagenoma del compost de hojas y ramas y también una enzima cutinasa de Fusarium solani. Todas estas guardan características estructurales como por ejemplo el plegamiento de una enzima alfa-beta hidrolasa que tiene, si no me equivoco, 9 láminas beta y 7 hélices alfa y tiene una triada catalítica en el sitio activo que está compuesta por una serina, una histidina y un ácido aspartico. Estos tres residuos trabajan de forma coordinada para romper el enlace éster y producir los monómeros de PET como producto de la reacción. Al analizar a la enzima PETasa Ideonella sakaiensis y al compararla con las enzimas referentes que existía hasta ese momento cuando se descubrió a este organismo Ideonella sakaiensis, pues se pudo demostrar de que la enzima es mucho más activa. Y no solo que es mucho más activa, sino que es altamente selectiva por el plástico y por el plástico que es utilizado comúnmente en los envases plásticos, que es un plástico altamente cristalino que tiene una cristalinidad alrededor del 30-40%. Todos creo que hemos palpado, hemos apretujado una botella plástica, es un elemento duro. Además, ofrece una superficie lisa, la cual no es muy fácil de acceder para las enzimas. Y al analizar la enzima PETasa versus estas otras enzimas, se pudo comprobar de que no solo tiene mayor actividad, sino que también tiene ciertas desventajas desde el punto de vista de la termoestabilidad. La enzima aislada del compost de hojas y ramas es la más termoestable, puede actuar a temperaturas de hasta 70 grados, mientras que la PETasa puede alcanzar temperaturas de alrededor de los 30-35 grados y empieza a descomponerse. Entonces, la comunidad mundial empezó a dirigir los estudios hacia mejorar la enzima PETasa en términos de su termoestabilidad y también de su actividad enzimática y desde ahí se han introducido varias mutaciones, aproximadamente unas 20-25 mutaciones a lo largo de la enzima.
Para definir estas mutaciones, primero se tuvo que comprender cómo funciona la enzima, y la enzima reacciona en 3 pasos. En el primer paso acopla la cadena polimérica del PET en su sitio activo, que es una cavidad que se ubica en la superficie de la enzima. Si podemos ver en la imagen de la derecha, en el centro de la enzima existe una especie de canal en el cual se acopla al PET. Se acoplan 4 subunidades de PET, o 4 anillos aromáticos, en otras palabras. El primer anillo aromático se alinea de forma paralela a un triptófano, el cual coloca al primer monómero de PET a la distancia perfecta para que la triada catalítica conformada por la serina, la histidina y el ácido aspartico trabajen de forma coordinada para pasar al segundo paso, en el cual existe un ataque nucleofílico hacia el enlace éster, y finalmente se produce la reacción asistida por una molécula de agua y se libera una molécula de ácido benzoico acoplada a los grupos funcionales adicionales al TPA. Una vez de que se pudo definir la forma como trabaja la enzima y especialmente en dónde está el sitio activo, se empezó a hacer un análisis de las posibles mutaciones que se podrían introducir, y este es un resumen, en la imagen de la izquierda es un resumen de una serie de mutaciones que se le introdujo a la enzima PETase. En primera instancia se le introdujeron mutaciones puntuales, o sea, cambios de un solo residuo del sitio activo o de zonas aledañas al sitio activo, y se pudo ver que en algunos casos se incrementaba la actividad enzimática, en otros casos disminuía la actividad enzimática. En la imagen de la derecha podemos ver, por ejemplo, el sitio activo y los lugares donde se han aplicado las mutaciones. Los residuos que están marcados en azul son residuos cuya modificación ha provocado un incremento en la termoestabilidad de la enzima y en la actividad de la enzima, mientras que los residuos en color rosado o un poco rojo son residuos principalmente catalíticos, cuya mutación deteriora totalmente la actividad enzimática. Además, otra cosa que se pudo ver al hacer mutaciones múltiples es de que el efecto en la actividad y en la termoestabilidad era aditivo. En otras palabras, que al introducir 2 o 3 mutaciones, cada vez se mejoraba más la enzima, y ahí podemos ver en el gráfico de barras que, por ejemplo, para los triples y cuádruples mutantes existe una mejora significativa en la actividad y también en la termoestabilidad. Como comenté anteriormente, la petasa normalmente trabaja a una temperatura de 30-35 grados, y una vez que se introdujeron las mutaciones, la enzima ya puede trabajar a temperaturas superiores a los 40 grados. Introducir mutaciones en el sitio activo o en la estructura de la enzima es algo complicado. Es una enzima que aproximadamente tiene 300 aminoácidos. Introducir mutaciones al azar es algo un poco complicado. La cantidad de permutaciones que deberían existir para introducir todas las mutaciones posibles es extremadamente grande. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho para poder acelerar este proceso? Se ha tomado como base la estructura o la arquitectura de las enzimas cutinasas, y mediante análisis de homología se ha logrado establecer qué residuos están presentes en el sitio activo de aquellas cutinasas. Como comenté hacia el inicio de la charla, decíamos que las cutinasas y las lipasas tienen sitios activos más angostos, mientras que las petasas tienen sitios activos más anchos. Lo que se pudo ver con los primeros estudios es de que al sustituir los residuos del sitio activo por residuos más voluminosos, se hacía un poco más estrecho el sitio activo, y esto hacía de que el PET se una de una manera más afín y por ende aumente la actividad de la enzima. Entonces, con este mismo principio, aquí tengo un extracto. Bueno, en la diapositiva anterior, si podemos ponerle, por favor. Si podemos ver en la parte superior un análisis logo en el que podemos ver la frecuencia de los aminoácidos con respecto a la arquitectura de las cutinasas, y conforme a los residuos que tienen mayor frecuencia en cada posición, se han introducido varias mutaciones en la enzima, y eso es lo que hacemos de hecho aquí en la universidad. Al hacer este tipo de análisis pudimos definir varias mutaciones, tuvimos aproximadamente 15 candidatos, los cuales los sometimos a prueba. Introducir mutaciones puntuales en una enzima es algo complicado, requiere una gran cantidad de inversión y tiempo.
es demandante en el laboratorio. Entonces, para acelerar este tipo de screening o de valoración, lo que se hizo fue hacer un análisis de dinámica molecular y ver mediante métodos computacionales si aumentaba o disminuía la afinidad del sustrato por la enzima. Y de ahí se tomaron candidatos para introducir mutaciones. Por ejemplo, en el residuo N212 se le introdujo una mutación por una alanina, en el residuo I208 se le introdujo una valina y en el residuo S238 se introdujo una tirosina. Los resultados que se han obtenido, que hemos obtenido aquí en la universidad, se pueden ver en la pantalla. Al comparar el control, que es un plástico al cual no se le ha dado ningún tipo de tratamiento con respecto a la enzima silvestre, se pudo ver que existe una degradación. Estos fueron ensayos a temperatura óptima de la enzima petasa, alrededor de los 30 grados, y el mutante S238Y, que es el que se le sustituyó una serina por una tirosina, o sea, un residuo pequeño por un residuo muy voluminoso, mostró que tiene una elevada actividad enzimática. Y no solo eso, sino que esta sustitución muestra cierta predilección por el plástico que ha sido manipulado mecánicamente, o sea que tiene o presenta un cierto desgaste mecánico. Y de ahí surgió una conclusión muy importante que tenemos aquí, que podríamos tratar el plástico, desgastarlo mecánicamente, por ejemplo, por micronización, y colocarlo en bioreactores junto a la enzima para poder acelerar la degradación. También hemos probado dobles mutantes. Hemos combinado la mutación S238Y con la N212A y hemos visto que la actividad enzimática ha mejorado significativamente, y no solo eso, sino que también aumentó la termoestabilidad. Ahora la enzima alcanza una actividad a temperaturas superiores a los 40 grados, lo cual la enzima silvestre no puede conseguir. Entonces, este es un avance significativo y nada más es un ejemplo de lo que se puede hacer con la enzima petasa. Se pueden introducir muchas más mutaciones en el sitio activo. Existen aproximadamente unas 10 a 15 mutaciones que potencialmente pueden dar lugar a una enzima altamente termoestable y altamente activa, y que puede ser utilizada ya en el tratamiento del PET. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas futuras en sí? El primer problema que nosotros teníamos al abordar la estructura de la enzima petasa fue identificar residuos para introducir las sustituciones, y hacia allá es donde quizás se puede trabajar un poco más, identificar nuevos residuos para introducir nuevas mutaciones que puedan incrementar la actividad de la termoestabilidad. También quisiéramos o creemos que es importante evaluar la actividad de estas enzimas ya a escala de bioreactor o escala piloto para tratar de transferir esta tecnología a la industria. También creemos que es importante diseñar sistemas de degradación que estén asistidas por microorganismos, o sea, utilizar microorganismos como plataformas para producir la enzima en bioreactor, y que se exprese la enzima en el citoplasma y se exporta al ambiente extracelular para que la enzima trabaje permanentemente en contacto con el sustrato. Bueno, ese es en sí el estudio que quería presentarles hoy, el tema que les tenía preparado para hoy, y esto ha sido realizado gracias al apoyo interinstitucional, el auspicio de la DIDE y de CEDIA, y claro, gracias a la colaboración de la docente Liliana Cerda, docente de la carrera de alimentos, Santiago Casado, que me antecedió en esta presentación, que es docente de biotecnología, nuestras excelentes tesistas María Eduarda y Vivian, que ahora son ingenieras biotecnólogas, y docentes de la UDLA y de la ESPE, Junierkis, Vinicio, Alexis y Carla, que nos han apoyado muchísimo en los análisis de nuestros mutantes. Muchísimas gracias.